el impactante misterio de los Nefilim, revelaciones sagradas de transformación divina. En el tercer año de Joacim, las murallas de Canaán se alzaban imponentes bajo un cielo que comenzaba a oscurecerse. Al igual que los días antiguos, el pecado había multiplicado su sombra sobre la tierra, y los Nefilim caminaban entre los hombres, seres de gran estatura y maldad, descendientes de los hijos de Dios y de las hijas de los hombres. Su nombre resonaba como un eco de temor y confusión, tal como está escrito en las Escrituras. Y los gigantes estaban en la tierra en aquellos días. Noé, un hombre justo y perfecto en sus generaciones, cultivaba la tierra con sudor y dedicación. Mientras la corrupción se extendía a su alrededor, su hogar se convertía en un refugio de luz en medio de la oscuridad. Los pensamientos del corazón del hombre son solo malos continuamente, decía la buena palabra, y en su soledad Noé meditaba en la fidelidad de Dios, anhelando que su voz pudiera romper el silencio de la maldad y traicionar el caos que reinaba en su contexto. Una mañana, mientras el canto de los pájaros sonaba como un himno de esperanza, el Señor habló a Noé con firmeza. La tierra ha llegado a su cúspide de corrupción, y he decidido poner fin a toda carne. Las instrucciones que le fueron dadas eran sencillas, pero rigurosas. Construir un arca, un refugio de salvación entre la tormenta que se avecinaba. Los días se convirtieron en años, mientras las tablas de madera eran unidas en una estructura increíble. Las burlas de los Nefilim y el pueblo se tornaban en ecos crueles, pero Noé nunca flaqueaba. «Este hombre es un loco», se escuchaba entre sus vecinos, pero cada golpe de hacha resonaba como un canto de obediencia. A pesar del desprecio, su conformidad a los designios divinos crecía, y su fe se anclaba cada vez más profundamente. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. Con el avance de la construcción, las nubes comenzaron a oscurecerse y la lluvia cayó al principio como un suave murmullo. El cielo se convirtió en un torrente descontrolado, y el agua empezó a elevarse, desatando el clamor de los hombres que habían reído de él. Noé, en medio de la agitación, se aferraba a la fidelidad del Creador, sabiendo que su misión no era en vano. El eco de la desesperación resonaba, pero en su corazón la confianza se fortalecía. Las aguas aumentaban, y con ellas la angustia de una humanidad que se había dado a la violencia y la maldad. Mientras los Nefilim observaban, sus corazones se volvían más oscuros. La arrogancia se transformó en pura tiranía. En aquel momento de caos y tempestad, Noé confrontó su mayor dilema. Debería abrir el arca y ofrecer salvación a quienes una vez lo despreciaron. La fe se combinaba con la compasión, y su mirada se elevó hacia lo alto, confiando en que la promesa de Dios se cumpliría. La tormenta solo comenzaba, y en cada gota que caía, Noé sabía que su obediencia traería rescatador espiritual para la creación. La historia continuaba desvelándose, y el plan de Dios aguardaba su esplendor, un desenlace que aún estaba por llegar. La lluvia siguió cayendo, cada gota un recordatorio del juicio que se avecinaba. Los vientos aullaban como un lamento en la tierra, mientras el arca se erguía sobre las aguas tumultuosas. En su interior, Noé se encontraba rodeado de su familia,
una pequeña iglesia en medio de la tempestad. La angustia del exterior resuena fuerte, pero el Señor que había ordenado su tarea también lo había provisto de paz. Pero tú, Noé, le había dicho el Señor, entrarás en el arca tú y tu familia. Estas palabras resonaban en su corazón como un ancla de esperanza, mientras aferraba a su esposa y a sus hijos, Sem, Cam y Jafet. Era un pequeño remanente del puro en un mundo contaminado. Los gritos de los hombres se escuchaban más allá del refugio, y el temor se apoderaba del corazón. Pero Noé sabía que el tiempo de Dios era perfecto y que el futuro de la creación dependía del arco de su fidelidad. Mientras tanto, afuera, los Nefilim, escuderos de la rebelión, habían comenzado a entrar en pánico. Su fuerza y su tamaño no les iban a salvar del juicio que Dios había desatado, y en medio del caos, la arrogancia se desvanecía. Se veían entre sí. Sus ojos reflejaban el horror de lo inminente y comenzaron a clamar por ayuda. Clamaban a sus antiguos dioses, pero aquellos a quienes habían servido nunca atendieron a los deseosos de redención. Días y noches se sucedieron, y el agua continuaba creciendo, arrastrando toda vida. En el interior del arca, Noé y su familia clamaban al Señor. Ahora cada sonido, cada crujido de la madera era testimonio del poder de Dios. La fe, anclada en la promesa, surgía en sus corazones, convirtiéndose en su refugio en medio de la tormenta. Un día, mientras la familia se preparaba para otro ciclo de oración, el cielo pareció abrirse, y una paloma apareció en el horizonte. Su corazón se llenó de esperanza al recordar la advertencia de Dios. He de establecer mi pacto contigo. Si la paloma retornaba con una rama de olivo, era señal de que el juicio había pasado y de que la tierra una vez más florecería. Así, la esperanza comenzó a reavivarse en Noé, y su espíritu se levantó con determinación. En esos momentos de espera, el tiempo parecía estancarse, y Noé comenzó a entender el verdadero propósito de su esfuerzo. Había más en la obra del arca que un simple refugio. Era el medio de restauración y un nuevo comienzo. Dios dominaría sobre la tierra con un nuevo pacto, y Noé estaría en el centro de esa redención. De repente, una voz resonó en el interior del arca, un susurro de poder divino. Noé, escucha, yo he escuchado el clamor de la tierra. Era el eco de las promesas divinas y la certeza de que la vida renacería. La fe del patriarca se uniría una vez más a la obra redentora de Dios, mientras la justicia y la misericordia se encontraban. Pero en el horizonte, la sombra de un nuevo ciclo se cernía. Cuando el agua haya descendido, continuó la voz, haré de ti un pacto eterno, y a través de ti un nuevo linaje será establecido, un linaje que se levantará contra todo lo que has presenciado. La revelación traía consigo un nuevo misterio, más allá de la salvación del arca. El destino del mundo antiguo estaba atado a la obediencia de un hombre, y a un nuevo destino que aún aguardaba ser revelado. Así, mientras el juicio purificaba la tierra, el designio soberano de Dios comenzaba a delinearse. El tiempo continuó su marcha mientras las aguas del juicio cubrían la tierra. Noé y su familia permanecían en su arca, su refugio, pero la tensión se podía cortar con un cuchillo. La necesidad de una respuesta se hacía cada vez más presente. El susurro divino que había resonado en el interior del arca llenaba a Noé de un temor reverente y un ardor espiritual. Era el momento para preguntarse qué significaba realmente ese nuevo pacto que habría de establecer. Con cada nuevo día, la paloma gozaba de su vuelo sobre las aguas, emitiendo un canto que reverberaba en el alma de Noé. Había un propósito divino en cada aleteo, un llamado a permanecer en fe, mientras la creación misma era transformada a su alrededor. Aquella paloma, símbolo de esperanza, también era un mensajero de cambio,
un recordatorio de que todo lo que había existido hasta entonces debía renacer. En el exterior, las hendiduras del tiempo parecían abrirse en el caos de los Nefilim. Los gigantes, que antes desafiaban el orden divino con su arrogancia, ahora gemían de terror. Clamaban a quienes una vez habían adorado, pero la nada les respondía. Las aguas continuaban avanzando, arrastrando toda vida fuera de su sendero, como símbolo del juicio que largamente había sido anunciado. Mientras tanto, en el arca, Noé instruía a su familia en la palabra del Señor, recordándoles que no debían temer, pues estaban bajo la protección del Altísimo. No temáis, porque estoy con vosotros, no desmayéis, porque yo soy vuestro Dios, les decía, haciendo eco de las promesas que Dios había hecho a su pueblo en otras épocas. La fe se convertía en su armadura, el amor fraternal, su refugio. Todo parecía estar en calma a pesar de la tormenta exterior, pero en el fondo de su ser Noé sentía el peso de lo desconocido. A medida que los días se tornaban en semanas, el mensaje se volvía más claro, como un rayo de luz atravesando las nubes. El pacto no era simplemente un salvavidas para los suyos, era un plan maestro para toda la humanidad. A medianoche, mientras todos en el arca reposaban, Noé se levantó, sintiendo una poderosa presencia. La voz del Señor volvió a hablarle, esta vez con la gravedad de un decreto. Escucha, Noé, los cielos y la tierra estarán sujetos a un nuevo orden. A través de ti, una generación nacerá que borrará la iniquidad. Mis propósitos son mayores que el juicio que has presenciado y traen consigo la esperanza de la vida eterna. Los ecos de esas palabras retumbaban en su corazón cuando una nueva ola de temor se elevó en él. Un linaje que se alzaría contra la iniquidad iba a nacer de su descendencia. Pero, ¿qué peligros y luchas enfrentarían? La sombra de los Nefilim aún acechaba, y Noé sintió el peso de la responsabilidad que recaía sobre sus hombros. La lucha no sería solo contra las aguas engañosas, sino contra una raíz de mal que había corrompido el alma de la humanidad. Entonces, como si la creación misma colaborara en el propósito divino, una lluvia más ligera comenzó a caer. El agua comenzaba a descender, y con ello la promesa de un nuevo comienzo. Noé contempló el rostro de sus hijos y su esposa. Serían los portaestandartes de la nueva vida, en medio de un pueblo necesitado de redención. Los días avanzaron, y la realidad de la nueva era fue evidenciada en cada jornada. En su corazón, Noé sabía que había más revelaciones por venir. El arca, símbolo de salvación, iba a estar en el umbral de un nuevo pacto. El plan soberano de Dios se desarrollaba lentamente pero con firmeza, e invadía la oscuridad como la luz en la niebla. ¿Cuál sería el destino final de ese nuevo linaje? Mientras las aguas comenzaban a ceder, la expectativa de respuestas divinas llenaba el aire. ¿Acaso el juicio realmente conduciría a un renacer? El día se tornó más brillante al momento en que las aguas comenzaron a disminuir, el cielo despejándose finalmente como un lienzo azul que prometía nueva vida. Noé observaba las gotas que resbalaban por el costado del arca, cada una llevándose consigo un susurro de juicio y miedo de tiempos pasados. En su corazón se encendía una antorcha de esperanza. La creación está a las puertas de un cambio, pensó, con el mensaje del Señor aún resonando en su mente. Venía un nuevo orden, pero ¿qué significaría eso para su familia y el futuro que representaban? Decidió buscar la voz divina entre los ecos de la naturaleza renaciente. Así, en medio del silencio que acompañaba al descenso de las aguas, Noé se arrodilló en la cubierta del arca. Con los brazos extendidos al cielo, suplicó: Dios mío, muéstrame tu camino, revela lo que has prometido. Las aves, que una vez habían volado por las alturas, regresaban poco a poco,
intentativas de buscar un nuevo hogar. Una vez más, la paloma aparece, con su plumaje blanco como símbolo de paz. Esta vez, Noé sintió que no solo traía una rama de olivo, sino una señal de los nuevos comienzos que llegaban. La voz del Señor susurró de nuevo en su corazón. A través de ti, Noé, un linaje será levantado, pero recuerda, es un linaje que enfrentará antiguas batallas. El enemigo no ha sido derrotado del todo. Cada una de estas palabras era como una instrucción divina. Palabras que evocaban en él el desafío hasta los tiempos de Adán y Eva. Pero ¿quiénes eran estos Nefilim? Aquellos que se alzaron con tanta fuerza en la antigüedad. Su mente divagaba y mientras lo hacía, comenzó a entender la complejidad de su lucha. La arrogancia de aquellos hombres gigantes era un eco de la rebelión original contra Dios, una tentación que, si se alimentaba, podría renacer en su propia descendencia. El temor se adueñó de su mente, pero el amor de su familia y la promesa divina ofrecían la valentía para enfrentar incluso a aquellos seres de oscuridad. Sabía que no podía enfrentar este reto solo. Debía instruir a sus hijos, Sem, Cam y Jafet, sobre el camino del Señor. Dentro del arca se sentaban resignados en la quietud, cuando Noé comenzó a compartir la historia de los antiguos. Les habló de la importancia de mantener la fe y el propósito, sobre cómo cada acción afectaría al futuro de su linaje. Si da del corazón el orgullo y la iniquidad, instó Noé enfervorizado, pues ellos son redes que los enemigos preparan para atrapar el alma y la mente. Debemos ser una luz en medio de la oscuridad, un reflejo de la voluntad de Dios. Mientras Noé hablaba, la presencia del Creador llenó el espacio como un suave viento, trayendo consigo consuelo y convicción. Sus hijos empezaron a comprender que su misión no era simplemente sobrevivir, sino que era parte de un plan mayor, uno que abarcaba generaciones. La promesa de Dios de no maldecir nuevamente la tierra se revelaba no solo como un alivio, sino como un llamado a ser fieles protectores de la verdad. Finalmente, mientras los días avanzaban, las aguas cedieron lo suficiente para que se vislumbrara el arco iris en el horizonte. Un signo de pacto, una respuesta visible a las súplicas de Noé. En su corazón creció la certeza de que su familia y todo lo que representaban formaban parte del cumplimiento de las antiguas profecías. ¿Qué hay del futuro, Señor?, clamó Noé en silencio, mientras el arco iris se iluminaba en el cielo, y el viento narraba en susurros: cuando el tiempo se complete, verás la salvación, pero también enfrentarás de nuevo las sombras de los tiempos pasados, porque el camino hacia la redención no es simple, sino un viaje que requiere valor. Así, mientras el mundo externo comenzaba su lento renacimiento, Noé miró hacia adelante, esperando no solo el renacer de la creación, sino la revelación completa del plan soberano de Dios, que empezaba a desplegarse en esa nueva era marcada por el divino arco iris. Se avecinaban luchas y desafíos, y la sombra de los Nefilim aún acechaba en el horizonte, por lo que la pregunta quedó en el aire: ¿estaría su linaje dispuesto a enfrentar la oscuridad por la luz del pacto? El viento fresco y renovador danzaba sobre la tierra restaurada, mientras Noé y su familia comenzaban a salir del refugio del arca. Con un profundo sentido de reverencia, Noé plantó su pie en la tierra seca, sintiendo el pulso de un mundo que respiraba nuevamente. Las formas de vida regresaban, la flora reaparecía y los ecos de la creación empezaban a resonar con un renovado canto. Sin embargo, la certeza de la lucha aún pesaba en su corazón. «Levanta un altar al Señor», instó Noé, sintiendo que la acción era necesaria para consagrar el nuevo comienzo que se le ofrecía. En su corazón sabía que el sacrificio no solo traía gratitud, sino también una súplica de poder y guía para el viaje que tenían por delante.
Entonces construyó un altar con piedras que había recogido de los alrededores, y al encender el fuego, el humo se mezcló con el aire, llevando sus oraciones al cielo. Dios de nuestros padres, aquí estamos ante ti, pidiendo tu presencia en esta tierra renovada, pronunció Noé con lágrimas en los ojos. Te damos gracias por salvarnos y por el pacto, pero también imploramos tu protección sobre nosotros y sobre los días que han de venir. Y en respuesta a su clamor, el Señor habló diciendo: Noé, he ordenado que la tierra renazca, pero recuerda que el corazón de los hombres es engañoso por naturaleza. No temas, porque he establecido un pacto eterno contigo y con tu descendencia, y aún así, el desafío no ha terminado. Los Nefilim se han dispersado e introducirán su rebelión en generaciones venideras. El eco de estas palabras hizo vibrar el suelo bajo los pies de Noé. ¿Cómo podemos afrontar esta oscura sombra, Señor?, preguntó, consciente de la osadía del desafío que se cernía sobre su linaje. Deseo que mis hijos caminen en tu luz, pero temen lo que han escuchado acerca de esos ancestros poderosos. La voz de Dios se tornó más suave, el susurro etéreo que envolvía el alma. Ensuéñales las historias de la fe. Recuérdales que la fortaleza no se halla en el tamaño o el poder, sino en la devoción y la obediencia a mi palabra. Recuerda el maná que descendió del cielo y cómo fortalecía a Israel en su caminar por el desierto. Con cada palabra, Noé vislumbraba un camino de instrucción y amor que llevaría a sus hijos a un entendimiento más profundo de su propósito. Junto a la llama que danzaba por el sacrificio, comenzó a relatarles sobre Adán y Eva, sobre su desobediencia y su caída, así como sobre la redención que se ofrecía a través de la fe. De la misma manera que nuestros primeros padres enfrentaron adversidad, nosotros también debemos enfrentar el desafío de los Nefilim. La arrogancia de aquellos gigantes es solo un reflejo del corazón humano que busca rebelarse contra su Creador. Agárrense a sus promesas, porque en su luz es donde hallarán su fortaleza, enseñó Noé, imbuido de un fervor renovado. Mientras sus hijos escuchaban con atención, compartió también el relato de las promesas que Dios hizo a su amigo Abraham, quien también había de llevar la esperanza de una generación bendita. Ellos vendrán, pero yo estaré contigo, así como estuve con ellos. No habrá sombra tan grande que no pueda ser iluminada por mi gracia. En ese momento, una aparición de luz centelleante llenó el cielo, como si el mismo sol se estuviera inclinando para escuchar. Noé sintió un estremecimiento en su ser, una conexión celestial. ¿Estamos preparados para lo que ha de venir?, se preguntó, sintiendo la carga del futuro. Y la respuesta llegó en un destello resplandeciente. Cuando mi tiempo se cumpla, mi pacto será confirmado. Lo que siembres en la fe, cosecharás en la gloria. Pero el camino está lleno de pruebas, y el verdadero enemigo acecha en lo oculto. Ten cuidado, porque se acerca el amanecer de una nueva batalla. Con esas palabras resonando en su corazón, Noé miró hacia el horizonte donde un destello de luz aparecía, como un nuevo amanecer. Ahora entendía que la lucha continuaría, no solo contra los seres de la sombra, sino también contra las tinieblas dentro del corazón humano. Así, mientras las promesas se entrelazaban en la brisa renovadora, Noé permaneció en pie, un anciano, pero también un guerrero de la fe, preparado para enfrentar las sombras que acechaban su linaje. La historia de su familia apenas comenzaba, y el verdadero misterio del plan de Dios se desplegaría en la historia de generaciones por venir. ¿Qué otros secretos revelaría el Señor en su camino hacia la redención y la lucha por la luz? Mientras el sol comenzaba a ascender en el firmamento, pintando el cielo con tonos dorados y anaranjados, Noé y su familia se dedicaban a explorar la tierra que ahora reposaba en silencio.
El aroma de la tierra húmeda y de la vegetación recién brotada llenaba sus pulmones, revitalizando sus espíritus en este nuevo comienzo. Noé había observado a su esposa, Naamá, y a sus hijos, Sem, Cam y Jafet, interactuando con la tierra. Casi como si fueran la primera familia que pisaba suelo tras la creación. Sin embargo, en lo profundo de su mente, los ecos de la advertencia divina resonaban con una claridad perturbadora. Los Nefilim, se repetía en su corazón, un recordatorio constante del desafío que les aguardaba. «Padre», llamó Sem, acercándose con un pequeño retoño de árbol en su mano. «¿Podemos plantar este en la tierra? Quiero que crezca alto y fuerte, como un símbolo de nuestra nueva vida». La inocente fe de su hijo le inspiró, pero una sombra de preocupación pasó sobre él. «Sí, hijo», respondió eligiendo sus palabras con cuidado. «Planta ese árbol. Que sea un recordatorio de que nuestra esperanza debe estar arraigada en el Señor». A medida que los niños comenzaron a plantar el retoño, Noé se sentó, aún inmerso en su oración. «Señor, guíanos en este camino. Enséñales a enfrentar sus miedos, a encontrar la valentía en su dependencia de ti». Y mientras oraba, un susurro en el viento llevó a su ser una revelación inquietante. «Preparad el camino», se oyó en su corazón como un eco distante. «La sombra de los Nefilim vuelve a crecer, y entre vosotros habrá quienes jurarán lealtad a lo que es perverso. Vuestra familia será la luz que guiará a muchos». Noé, conmovido por la certeza de su misión, reunió a su familia. «Escuchad, mis amados. No solo hemos salido del arca para vivir, sino para ser luz en esta tierra renovada. En los días venideros no será suficiente solo con vivir. Deberemos ser fuertes y permanecer firmes en la fe mientras enfrentamos a aquellos que se oponen a Dios». Naamá, con el rostro sereno, preguntó: «¿Por qué los Nefilim? ¿Por qué su presencia debe acecharnos ahora?» Noé sintió el peso de su espíritu, pues las historias de esos gigantes habían sido transmitidas de generación en generación. Son recordatorios de la caída, de lo que puede surgir cuando el hombre se aparta del Creador, contestó. A medida que el día avanzaba, el sonido de risas infantiles resonaba alrededor del lugar, pero la carga de Noé permanecía. Al caer la tarde, cuando el calor del sol comenzó a ceder, él se retiró a un rincón tranquilo, donde el eco de sus pensamientos pudiera escucharse claramente. Las palabras del Señor aún reverberaban en su mente. «Ten cuidado, porque se acerca el amanecer de una nueva batalla». Las estrellas comenzaron a brillar en el vasto cielo, y mientras miraba hacia arriba, en busca de respuestas, un fulgor inesperado iluminó la noche. La angustia en su corazón se convirtió en asombro, pues una figura luminosa apareció ante él, bañándolo en luz celestial. «Noé, te traigo un mensaje. Los Nefilim se levantan nuevamente, y con ellos las sombras de la iniquidad. ¿Qué debo hacer, Señor?», preguntó Noé, sintiendo la urgencia en esos momentos sagrados. «Tu familia es parte del propósito divino, como lo fue la de Abraham. Seréis llamados no solo a vivir, sino a ser testigos de mi gloria en la tierra. Preparad los corazones para la venida de tiempos difíciles, pero recordad, mi pacto está con vosotros». «No temeré, porque tú estás conmigo», murmuró Noé, reconociendo la promesa en su espíritu. La visión cesó, dejando un resplandor fugaz en el recuerdo de Noé. Un propósito nuevo había brotado en su alma. No solo debían enfrentar a los Nefilim, sino que serían portadores de la esperanza para todos aquellos que vendrían, una brújula de verdad en medio de la confusión. Mientras la mañana se preparaba para surgir, el corazón de Noé latía con fuerza, lleno de un renovado fervor. «Que cada árbol que crezca traiga consigo la esperanza de redención», clamó al cielo. Y en ese instante comprendió:
La batalla no solo sería contra las fuerzas de la oscuridad, sino también por la luz que Dios había depositado en ellos. Así, la historia se tejía en el misterio de un plan divino que anunciaba su llegada. Con la promesa de un futuro lleno de desafíos, la familia de Noé se hallaba en el umbral de una nueva era. ¿Qué otras verdades revelarán las páginas del destino?, se preguntó él, sintiendo que el camino por delante estaba escrito en los cielos, esperando ser descubierto por aquellos con corazones valientes. La mañana se levantó con un aire fresco y renovado, mientras el rocío aún descansaba en las hojas, reflejando destellos de luz como en un lienzo de gloria. Noé salió de su meditación, sintiendo el peso del mensaje que había recibido. La voz del Señor aún resonaba en su corazón, instándole a preparar a su familia para lo que estaba por venir. «Ella no lo sabe», murmuró Noé para sí mismo al recordar las palabras de Dios, «pero la oscuridad vendrá a buscar lo que puede. Debemos estar listos». Reuniendo a su familia bajo la sombra del retoño recién plantado, miró a Sem, Cam y Jafet. «Hijos, no podemos ser simplemente observadores, debemos actuar, debemos enseñar». Naamá se acercó. Su mirada penetrante revelaba tanto amor como coraje. «¿Qué debemos hacer, Noé? ¿Cómo enfrentaremos a estos gigantes?» «Debemos construir un altar», respondió Noé con firmeza, «no solo en el espíritu, sino físicamente, un lugar en el que busquemos al Señor, donde podamos adorar y clamar por su protección». La familia se unió en un esfuerzo colectivo, recolectando piedras y madera con fervor. A medida que trabajaban, la atmósfera se llenaba de una mezcla de esperanza y tensión, con cada golpe de martillo resonando como un eco de su misión divina. Sem, imaginando su futuro, dijo: «Este será un lugar donde las generaciones vendrán a adorar, un recordatorio de que Dios está con nosotros». Sin embargo, mientras construían el altar, un viento extraño sopló, trayendo consigo un susurro helado que pareció atravesar los corazones de aquellos que allí estaban. «Los Nefilim están en la tierra», se oyó en el viento, como un lamento distante. Noé sintió como su corazón se aceleraba, su fe a prueba una vez más. La sombra del miedo se cernía sobre ellos. «Padre, ¿qué hacemos si vienen?», preguntó Cam, sus ojos grandes como platos. «Nos armamos con oración, con la palabra del Señor en nuestros labios», respondió Noé, con una determinación que brotaba de su interior. «Es nuestra única defensa. Recordad el pacto de Dios, un pacto de que nunca seremos dejados a nuestra suerte». Mientras seguían construyendo, el cielo se tornó gradualmente más oscuro, y una inquietante sensación de que algo acechaba se hizo presente. Anhelando la protección divina, se unieron en oración, alzando sus voces a Dios, pidiendo fortaleza y dirección. «Señor, se acerca el día oscuro. Protégenos de la tentación y del mal que se cierne sobre nosotros», imploró Noé, su voz temblorosa llenando el aire. De repente, un destello de luz marcó el cielo y un número indecible de aves sobrevoló el altar que habían levantado, convirtiendo el cielo en un hermoso despliegue de plumas brillantes. Fue un signo que transmitió la presencia divina. «Mira», dijo Naamá con un tono de asombro, «Dios está con nosotros. Él no nos ha olvidado». Noé sintió una oleada de esperanza en su pecho con esa manifestación celestial. «Estad atentos, mis amados. Este será un recordatorio de que en medio de la adversidad Dios manifiesta su gloria». La familia continuó su labor bajo el yugo de la fe, el altar tomando forma como un refugio en la tierra renovada. Mientras trabajaban, comenzaron a hablar de las historias pasadas y de cómo, alguna vez, otro hombre, llamado Abram, tuvo que dejar su hogar y abrazar el destino que Dios le tenía preparado. La historia de Abram resonaba como un eco en sus corazones.
ser portadores de la promesa, aun cuando el camino estuviera lleno de desafíos incalculables. ¿Qué otras lecciones traerán los tiempos venideros?, reflexionó Noé en voz alta, mientras el altar se erguía, firme y fuerte. De repente, la tierra tembló sutilmente bajo sus pies. Un rugido lejano resonó, como si los Nefilim se acercaban. Los primeros signos de la batalla se dibujaban en el horizonte. Con el corazón en un mar de sombras y luces, Noé miró a su familia, ahora miembros de un nuevo ejército de luz, conscientes de que su lucha estaba lejos de concluir. No temáis, porque así como el Señor ha prometido, nuestros corazones estarán armados con su palabra y nuestro espíritu será fuerte. Él tiene un plan en medio de esta tormenta. Y así, mientras la sombra de un nuevo desafío se cernía sobre la familia de Noé, una nueva pregunta surgía en lo profundo de su ser. Al mirar hacia el horizonte en busca de consuelo, se preguntó, ¿qué más designios tiene el Señor entrelazados en la historia que se despliega ante nosotros? Era un eco de esperanza en el corazón de un hombre llamado a ser luz en tiempos de oscuridad. La sombra del temor se espesó en el aire, mientras el eco del rugido se convertía en un ruido ensordecedor. Noé se mantuvo firme, y sus hijos, apretando las manos de Naamá con una mezcla de ansiedad y determinación, se prepararon para los desafíos que se acercaban. Con el altar como su refugio, sintieron la vibración del suelo bajo sus pies, un recordatorio palpable de que el maligno se encontraba al acecho. «¡Padre!», gritó Jafet, sus ojos reflejando preocupación. «¿Y si el altar no es suficiente? ¿Y si no tenemos los medios para enfrentar a esos gigantes?» «No se trata solo de construcción», respondió Noé, su voz templada por la confianza. «Este altar representa nuestra fe. Recuerden lo que nos dijo el Señor: este es el pacto que hago con ustedes. Nunca más volveré a destruir la tierra con agua». Génesis 9:11. En su promesa hallamos nuestra seguridad. En medio de esa tormenta emocional, la naturaleza misma parecía responder. Un rayo cruzó el cielo, iluminando el terreno desolado y proyectando sombras inquietantes sobre la familia. El clamor de las aves cesó de repente, sumiendo a la escena en un inquietante silencio. Era como si la creación se contuviera la respiración, esperando algo oscuro que debía desencadenarse. «Noé», dijo Sem, su voz casi un susurro, ¿recuerdas las palabras de nuestro abuelo Matusalén sobre los días antiguos? Habló de la malignidad que regía la tierra, de cómo las criaturas de la noche volvían a levantarse. Todo lo que él dijo podría hacerse realidad ahora, musitó Cam, desbordando incertidumbre en su mirada. Así como lo temían, un grupo de figuras se dibujó en la distancia. Altos y poderosos, los Nephilim appeared como sombras sobre la tierra, violando la paz que había reinado hasta entonces. Noé elevó su mirada, buscando respuestas en el cielo. «Señor, ¿qué debo hacer? ¿Cómo podemos enfrentar a lo que está ante nosotros?» En un instante, la voz del Señor resonó en su alma clara y potente. «Confía, la batalla no es tuya, sino de Dios». Sus Crónicas 20:15. Aunque Noé no podía ver, entendió que no estaba solo. La intervención divina estaba más cerca de lo que parecía. Modalidades de adoración comenzaron a entrelazarse. Con fervorosa compasión, la familia se postró ante el altar, levantar sus manos al cielo y entonar alabanzas. «Adoramos al Dios de nuestros padres, reconocemos su gloria en medio de la oscuridad», clamaron juntos en un unísono que rompió el silencio. La luz radiante comenzó a brillar de su altar hacia el horizonte, como si un puente entre lo sagrado y lo terrenal se abriera. Los Nefilim, atónitos, vacilaron ante el espectáculo de fe que se desplegaba ante ellos. Era un espectáculo que el cielo mismo parecía refrendar. «No deben temer», declaró Noé con la voz llena de autoridad. «Aquí estamos, y aunque la oscuridad se acerque, un nuevo amanecer está por llegar».
El cielo resplandeció con luminosidad celestial, y en un instante un torrente de luz cayó sobre ellos. Las sombras de los gigantes temblaron como hojas al viento, y el aire se llenó de lo divino. Sin embargo, justo en ese momento de triunfo, una pregunta persistía en el corazón de Noé. ¿Por qué, Señor, has traído esto sobre nosotros? ¿Es esto parte de tu plan? Al mirar hacia el horizonte, la familia de Noé vio un destello que cortaba el cielo, y en su luz, instrucciones claras para el futuro emergieron. Era un mensaje que prometía más que la simple salvación. Era un aviso de que su historia estaba entrelazada en el grandioso relato de Dios para la humanidad. La familia, una pequeña antorcha de luz en un mundo de oscuridad, aguardaba la revelación que Dios aún tenía para ellos. La oscuridad puede ser poderosa, reflexionó Noé en su corazón, pero el Señor siempre tiene la última palabra. Y así, con el eco de esa promesa resonando en sus corazones, la familia se preparó para el próximo capítulo de su viaje, sabiendo que el verdadero misterio del plan de Dios apenas comenzaba a revelarse, dejando preguntas que cruzarían su trayectoria. ¿Qué más designios divinos se esconderían detrás de esta oscura cortina de sombras? ¿Y cuáles eran los futuros caminos que el Creador había trazado para su pueblo elegido? El aire se llenó de tensión antes de que la luz celestial se desvaneciera, dejándolos nuevamente en la penumbra inquietante. Las sombras de los Nefilim danzaban frente a ellos, desafiantes y poderosas, como vestigios de un tiempo que parecía haber sido censurado. Noé sintió un escalofrío al notar que el rugido de aquellos gigantes era más que un mero sonido. Era un eco de antiguas rebeliones contra el cielo, un grito sordo que resonaba con la voluntad de desmoronar todo lo que el Señor había establecido. «Noé», dijo Naamá, su voz entrecortada por la ansiedad, «nuestro altar está apabullido en luz. ¿Qué si esta luz no es suficiente para mantenerlos a raya?» Con mirada firme, Noé la tranquilizó. «La luz es de Dios, y en su poder hallamos la fuerza. Aguarda en la fe». Justo en ese instante, el cielo pareció abrirse, y una brisa suave pero poderosa fluyó como un río de vida, dispersando el miedo que se había enraizado en sus corazones. Los Nefilim, titanes de lo maligno, se acercaban, y sin embargo algo dentro de su ser se parapetaba. Cuando la familia alzó nuevamente su alabanza, resonando con fe y convicción, las tierras mismas parecieron retumbar. «Grande es nuestro Dios, nosotros somos sus elegidos», proclamaron en una voz unitaria, y una corriente de luz casi palpable emanó desde el altar, abriendo un camino hacia el cielo. Los gigantes pararon en seco, dudando ante el poder de una fe inquebrantable. Era un verdadero duelo entre el bien y el mal, y Noé se sintió más cerca de su misión. La lucha no se trataba solo de su supervivencia, sino de un conflicto con profundas implicaciones divinas. Sem, sintiendo el peso de la revelación, habló con una claridad renovada. «Padre, ¿es posible que los Nefilim hayan sido enviados por el adversario para atormentarnos y desviar el propósito de Dios? No sé si esto se trata solo de la batalla que enfrentamos en este momento». «No se trata solo de hoy, Sem», respondió Noé, recordando las advertencias de Matusalén. «La historia de la humanidad es un entrelazado de luz y oscuridad. Estos seres han caído, y su reinado sobre esta tierra debe ser perturbado para que se cumpla el plan de Dios». Su voz se alzó en autoridad. «No retrocederemos ante ellos». Nuevas visiones comenzaron a abrirse en su mente mientras clamaban. Una imagen de un futuro resplandeciente se mostró ante ellos. Un mundo donde la creación se restauraría y los hombres vivirían según el orden del Dios Altísimo. Pero esa imagen venía acompañada de una pregunta abrasadora. ¿Cuál sería el costo de dicha restauración? En ese momento de intensa contemplación, una sombra emergió del grupo de Nefilim,
un ser más alto que los demás. Sus ojos brillaban con un fuego substancial, como una tormenta en su interior. ¿Creéis que vuestra fe puede desafiar a aquellos a quienes los dioses han entregado el poder? Su voz era un trueno, lleno de desafío, y en aquel instante, una chispa de pánico se disparó en el corazón de Jafet. Noé, sintiendo la agitación, se atrevió a interpelar. No hay otro poder más grande que nuestro Dios. Él vive y reina, y en su palabra se encuentra nuestro refugio. Un silencio tenso siguió, mientras los Nefilim se confrontaban con la adoración de estos mortales. El ser líder de los gigantes dio un paso adelante, levantando su mano en una acción amenazadora. ¿No sabes, Noé, que si te permitimos vivir, tomaremos lo que es nuestro? Nos has visto, pero ni tú ni tus descendientes se alzarán nunca más. Pero entonces, en medio de la amenaza, la voz del Señor resonó nuevamente en el corazón de Noé, más clara que antes. No temas, porque ejerceré mi justicia. Este no es el fin, sino el comienzo. La lucha espiritual se intensificó, y las palabras se convirtieron en oraciones urgentes, un clamoreo para que el poder del Altísimo fuera manifestado. Mientras caía la oscuridad sobre la escena, cada uno de ellos sintió como si sus almas fueran atraídas de fuego. Pronto notarían la victoria que solo Dios podía brindar. Un plan para un nuevo amanecer comienza aquí, reflexionó Noé, mientras la presencia de Dios se intensificaba alrededor de ellos. ¿Qué vendrá después? No aún, pero se asoma en el horizonte, pues el justo tendrá su recompensa. Mientras los Nefilim aguardaban, cuestionando instintivamente el poder que desafiaban, Noé y su familia comprendieron que este era solo uno de muchos capítulos en el relato sagrado de Dios. La pregunta latente habitaba en sus corazones como un eco resonante. ¿Cómo se cumpliría el pacto del Señor en medio de esta adversidad? El misterio de su propósito y el camino hacia adelante aún se escondía entre las sombras, esperando que fuera revelado en su tiempo, mientras las estrellas parpadeaban en el vasto cielo, testigos silenciosos de su lucha y de la soberanía divina que se manifestaba ante ellos. El día avanzaba, y la atmósfera se tornaba cada vez más pesada con la opresiva presencia de los Nefilim. Noé, aún rodeado de su familia y de la luz que emanaba de su altar, sentía el pulso de la tensión en el aire. Las palabras del líder de los gigantes resonaban en su mente, un desafío oscuro que parecía querer desmoronar la fe que había construido con años de obediencia a Dios. «Escucha, Noé», el gigante continuó, su voz retumbando como un tambor de guerra. ¿Realmente crees que tus súplicas pueden hacer frente a lo que hemos traído? No seréis más que polvo en la historia, olvidados por los tiempos. Tus amenazas no me amedrentarán, replicó Noé con firmeza, encontrando en su interior la certeza de que Dios estaba con ellos. El Creador de los cielos y la tierra ha prometido que no nos dejará, y en su fuerza hallamos nuestra victoria. Sem, Cam y Jafet se aferraron a las palabras de su padre. Ellos también sentían un ardor en el pecho, un deseo de luchar por la luz que representaban. En ese momento, Noé se dio cuenta de que no solo se trataba de una batalla física, sino de una lucha contra las tinieblas que amenazaban el futuro de su linaje y del mundo. Mientras los Nefilim avanzaban, la luz del altar comenzó a intensificarse, iluminando no solo a la familia de Noé, sino también el paisaje árido que los rodeaba. Era un destello de esperanza, un recordatorio de que la intervención divina estaba cerca. «Mirad», dijo Naamá con su voz clara y decidida, «la luz de Dios siempre prevalecerá sobre la oscuridad». Y mientras la familia se unía en oración, la presencia del Señor se hacía palpable, envolviendo el altar con una energía sobrenatural. Cada súplica pronunciada se elevaba hacia los cielos, intercediendo por la protección y el poder.
Las palabras de sus promesas se entrelazaban con el eco de sus corazones, resonando con la confianza de quienes creen en un Dios soberano. De repente, el cielo se volvió aún más oscuro y un trueno retumbó, sacudiendo la tierra bajo sus pies. Los Nefilim vacilaron, sus miradas llenas de incertidumbre, cuestionando aquella fuerza que desafiaba su arrogancia. Era un momento crucial, y Noé decidió aferrarse al poder prometido. Dios es nuestro refugio y nuestra fortaleza, nuestra ayuda en tribulaciones. Salmos 46:1. Los gigantes se miraron entre sí, sus ojos reflejando el terror de lo que se avecinaba. «¿Qué está sucediendo?», murmuró uno de ellos. «Este mortal parece desafiar a los dioses». Sin embargo, Noé no se detuvo. Con la voz enérgica y decidida, clamó al Señor: «Oh, Altísimo, sálvanos de las sombras que amenazan nuestra existencia. Mostrad tu gloria en nuestra debilidad». En ese instante, el cielo pareció abrirse, y un rayo de luz se precipitó, iluminando el campo donde se encontraban. Era un espectáculo impresionante, como si el propio cielo respondiera al llamado de un hombre justo. «Arrepentíos y volved a Dios, pues el tiempo de la redención está cerca», gritó Noé. Las palabras de su padre calaron hondo en el corazón de sus hijos, y el terror que sentían se convirtió en determinación. «Nosotros somos de los que esperan en el Señor», proclamó Jafet, levantando su voz junto a la de su padre. «No seremos movidos». Sorprendidos por aquella proclamación, los Nefilim dudaron. La luz había comenzado a envolver a la familia de Noé, y al mismo tiempo se agachó bajo la mirada de la verdadera autoridad. «Retroceded, hijos de la sombra», ordenó Noé, y sintiendo esa conexión divina, levantó sus manos hacia el cielo. «Jesús, nuestro Salvador, tu luz brilla sobre nosotros. Te adoramos, Rey de Reyes», clamó Sem, el fervor renovándose en su alma, y cuando el sonido de sus alabanzas reverberó, las sombras comenzaron a temblar. De pronto, una nueva revelación llegó al corazón de Noé. Era un mensaje de un nuevo pacto, una promesa de lucha, pero también de victoria. «No solo pelearé por mi casa», reflexionó, «sino por el llamado que Dios ha puesto sobre toda la humanidad. Hay un linaje esperando ser levantado». Los gigantes, finalmente comprendiendo que el poder del enemigo no era nada comparado con la luz de la fe, dieron un paso atrás. Pero Noé no se detuvo. «Hoy, pueblo del Señor, luchamos juntos. Las palabras de Dios nos han fortalecido, juntos forjaremos un nuevo camino hacia la libertad», exclamaron en coro. Con ese grito el altar se iluminó aún más, y las luces de la creación comenzaron a danzar sobre los cielos asombrados. En un evento cósmico, las estrellas comenzaron a brillar intensamente, como si toda la creación se uniera en alabanza. Las sombras se desvanecieron aún más, y los Nefilim, desconcertados, sintieron la erupción del poder divino que su arrogancia había desafiado. Noé y su familia, ahora plenamente conscientes de su propósito, se prepararon para un nuevo conflicto que les acercaría más a la naturaleza del pacto que Dios había prometido. Lo que se vislumbraba no era solo la lucha contra aquellos ofensores, sino la batalla de toda la creación contra las fuerzas que buscarían aniquilar la luz. ¿Qué otros secretos de redención aguardaban ser revelados en este camino? Noé se sintió ansioso por descubrirlo, sintiendo en su corazón que lo que venía no solo cambiaría su vida, sino también el destino de generaciones, un linaje destinado a enfrentar la oscuridad. El tiempo del cumplimiento estaba cerca.